Amen. Amén. We got to vow number to vow number 13 and 14, Hemos llegado al 13 y al 14, which said that Seventh-day Advent is not part of Babylon. que dice que los adventistas del séptimo día no son parte de Babilonia. Now, this subject Este tema is so important, es tan importante, but people still get tripped up over this. pero personas todavía entran en problemas o tienen So problemas I was con speaking to esto. Sister Emma during the break, Hablé con la hermana Emma en la pausa and she said y ella dijo I was being tricky que yo he sido in my approach because the questions I ask en la manera are not como straightforward. las preguntas que yo hago, dice ella, no son claras. And worse than that, Y peor que ello, you can frame these vows that Adventists would reject all of them. tú puedes poner esos votos de una manera o interpretarlos que los adventistas rechazarían todos esos votos aquí. The example that she gave El ejemplo que ella dio was that Adventists don't really keep the Sabbath. que los adventistas no guardan el If sábado. you don't really keep the Sabbath, you're not a Seventh-day Adventist, which means that you must be part of Babylon because you can only be part of one group. Entonces, si no guardas el sábado, entonces tiene que ser parte de Babilonia, porque solamente hay dos grupos. Tricky Is significa that a fair representation of what you said? complicado o difícil. He estado un poco The complicado o reason why I difícil. mentioned that is not to embarrass her, obviously, Y yo estoy diciendo eso no para colocar a ella a mala luz. is to show that this is a real problem. Y solamente eso es para demostrar que eso es un verdadero problema. It's very easy for us to fall into this way of thinking or to be accused of this. Es muy fácil para nosotros de entrar en esa manera de pensar o de ser acusado de ello. Which is why I labor the point. Y por eso quiero trabajar ese punto. So I don't think we're going to have time this week, No creo que en esta semana tenemos tiempo, but we could demonstrate pero podríamos demostrar that the church today, our church, que nuestra iglesia hoy en día is the seventh and last church of Bible prophecy. es la última y séptima iglesia de la profecía bíblica. And we call that church Laodicea. Y llamamos a esa iglesia Laodicea. It's not really the seventh church. No es realmente la séptima iglesia, There's only ever been one church. porque solamente hubo siempre una iglesia. It's the dispensation or the experience of that one church in the time period in which we live, Es here la at the end of the world. dispensación o la experiencia de esa iglesia en el tiempo en que vivimos. The reason we know that Experiencia de esa una iglesia. ¿Por qué is if sabemos you take the esto? word Laodicea, Es cuando toman la palabra Laodicea, at its most basic level, en su forma más básica, it means to judge. significa juzgar. It can have different connotations. Puede tener diferentes connotaciones. So I would say Laodicea equals judgment. Yo diría que la Odisea equivale a juicio. And judgment is the final and last step of the everlasting gospel. Y el juicio es el paso final y último del eterno evangelio. That's a very simple proof to show why we identify ourselves as Laodicea. Hay una prueba muy simple para demostrar por qué nos identificamos con la Odisea. And how do we know we're at the very end? ¿Y cómo sabemos que estamos en el fin? How would we know that? ¿Cómo sabríamos eso?
No, that's what I've said. The 3 steps. I've already made that point. But how do we know we are at the ¿Cómo end? sabemos que nosotros estamos en el fin? You'd go to Daniel 11 verse 40, Irías a Daniel and even if you don't 11:40 understand what the things mean, y aunque no entenderías qué significan it estas says the cosas, time of the end. dice el tiempo del fin. I'm not En asking el for the tiempo del date. fin. Yo no pregunto por las fechas. Initially, we'd identified that it's at the end. Inicialmente hemos identificado que era en el fin. And we know that it's the end Y sabemos que es el fin, because 7 verses along, porque durante 7 versículos it says, at that time, o más allá, dice en aquel at the tiempo, time of the end, en el tiempo del fin, Michael's going to stand up Miguel se levantará and human probation will close. y So we el know tiempo we're at de the very gracia end. terminará. Y entonces sabemos que estamos We en can el mark fin that at 1798 relatively easily. y podemos marcar esto en 1798 bastante fácil. Remember, we'd have to work out Revelation 14 verse 6 here. Recuerden que tenemos que comprender Apocalipsis 14, 6 aquí. So the point I want us to see El punto que quiero que veamos, is even if an Adventist que aunque un adventista who are born liars, que nació mentiroso, even if they didn't assent to any of these vows, aunque ellos no aceptarían ni una de esas verdades, de esos votos, they're still not part of Babylon aún no formarían parte de Babilonia, because the name porque el nombre, Seventh Day Adventist protects them. su nombre, Iglesia Adventista Séptimo Día, les protege. Now, these dispensational changes Estos cambios dispensacionales of God's church, de la Iglesia de Dios, beginning with Ephesus and ending with Laodicea, comenzando con Éfeso y acabando en la Odisea, sometimes we have a misconception about those things. a veces tenemos un concepto errado acerca de esas cosas. Now, we can demonstrate, but we're not going to, Podríamos demostrar, pero no vamos a hacerlo, that these experiences are not new. que esas experiencias no son nuevas. If we were to go to Daniel 9, Si iríamos a Daniel 9, it would say, diría, when the Messiah comes, cuando viene el Mesías, he's going to put an end to what? Él va a colocar un fin a qué? Sin. A pecado. He's going to put an end to sin. Él va a acabar con el pecado. Now, you can do that 2 ways, Tú puedes hacerlo 2 veces, de 2 maneras, positively or negatively. de manera positiva o negativa. Positively, De manera you positiva, stop doing the sin. simplemente terminas de pecar. So there's an end of sin. Hay un fin de pecado. Negatively, De manera negativa, you stop looking at the people. no mires más a las personas. You stop recording. Terminas de You just grabar. say, whoever you were, I'm going to ignore you now. Dices, donde sea que estén, les In ignoro. law, En la we would call ley, that divorce. llamaríamos eso divorcio. I don't know if anybody here is divorced, No sé si alguien aquí ha sido divorciado. but if you are and you signed those papers, Y si eres y has firmado esos papeles, I'm pretty sure the law is universal. estoy bastante seguro que la ley es universal. Legally, Legalmente, that person is now considered dead esa persona ahora es reconocida como muerta to you, a ti mismo, para ti mismo. which means you can't go to that person No and puedes ir take something from them a because ese- they're no longer living. No puedes ir a esa persona y tomar algo de ella porque ya no vive. So in Daniel 9, En Daniel 9, when there's this end of sin, al fin del pecado, it's either because you stop doing sin o es porque dejas de pecar or because there's a divorce and a death going on. o porque hay un divorcio y una muerte. And you can
wrap all of that up Y tú puedes resumir todo ello in the concept en el of concepto the everlasting gospel. del Evangelio eterno. Fear God because you do sin, Teme a and Dios judgment's about to happen. porque tienes miedo del pecado So when y viene judgment's about juicio, to happen, y como juicio viene, and Michael stands up, y Miguel se levanta, Daniel 12:1, Daniel 12:1, what's the sin problem? ¿cuál es el problema del pecado? What's happening to that problem? ¿Qué acontece con este problema? It stops, doesn't it? Para, ¿no es cierto? Does the sin problem stop? ¿No es que Yes. para ese problema? Sí, Because there's no more recording of sin. porque ya no hay recuerdo de pecado. There's a divorce or separation, Hay un divorcio o una and separación, then there's execution, después hay ejecución, which we call the 7 last plagues. lo que nosotros llamamos las últimas 7 plagas. The reason I'm saying this La razón por qué yo digo esto, is that the characteristics that we talk about of Laodicea las características de las cuales nosotros hablamos de la Odisea have their origins tienen su origen not in our experience, no en nuestra but the experiencia, experience of ancient Israel. sino en la experiencia del Israel antiguo. And even a surface study of Daniel 9 will teach you this. Un estudio superficial de Daniel te explicaría esto. They're a church Son una that is now iglesia, coming into judgment. es una iglesia que ahora entra en juicio. They're being investigated, Han sido investigados and there will be an execution of that y va a haber una or the results of that y va a investigation. haber una ejecución de los resultados de esa investigación, For good or for bad. por bien o por mal. So the church Así que la that's there iglesia in the 4 Gospels, que está en esos 4 evangelios, in fact, most of the New Testament, de hecho en la mayoría del Testamento, which we would call ancient Israel, lo que nosotros llamaríamos Israel antiguo, is Laodicea, es la Odisea, because they're the church porque son la iglesia who are coming into judgment. que entró en juicio. Once you can establish that, Una vez que puedes establecer esto, that the 7 dispensations las 7 dispensaciones of the church de la iglesia, from Ephesus to Laodicea, de Éfeso a la Odisea, this would be us, eso seríamos is nosotros, nothing more than a repeat no es más que una repetición of the experience of ancient Israel. de la experiencia de Israel antiguo. So we could do this. Entonces podríamos hacer esto, Ephesus to Éfeso, Laodicea, la Odisea, 7 churches. 7 iglesias. This is ancient Israel, Eso es Israel antiguo and this is the Christian church, y esa es la iglesia cristiana, or what we might call spiritual Israel. o que podríamos llamar So Israel this would be literal espiritual. Israel, spiritual Israel. Israel es literal y Israel espiritual. Now our name here Nuestro nombre aquí is Seventh Day Adventists. es Adventista Séptimo Día, 2 doctrines. 2 doctrinas. And this is connected with Laodicea. Y eso es conectado con la Odisea. So if we're going to study line upon line, Si estudiamos línea sobre línea, then we know entonces sabemos, by definition por definición, that this church here, ancient Israel, que esa iglesia aquí, Israel antiguo, what's their name? ¿cuál era su nombre? Seventh Day Adventists. Adventista Séptimo Día, Because they're identical. porque son idénticos. Which Advent are we talking about? ¿De cuál advenimiento hablamos aquí? The second Advent. El segundo advenimiento. Which Advent are they talking about? ¿De qué advenimiento ellos hablaron? First Advent. Del primer advenimiento. Sister Emma said, La hermana Emma dijo, Adventists adventistas
are breaking what? ¿Quiebran qué? The Sabbath. We break the Sabbath. El sábado. Nosotros quebramos el sábado. Go back to this story. Volviendo a esa historia, The Gospels teach us a number of things. el Evangelio nos enseña varias cosas, One of the primary ones, pero una de las cosas it primarias teaches us que nos enseña that there's a fight over what subject? que hay una lucha sobre qué tema, Over the Sabbath. sobre el sábado. You have this group over here Tenemos ese grupo acá pointing to Christ, mostrando a Cristo, and what is their apuntando a accusation? Cristo, y cuál es su acusación. He's breaking the Sabbath. Él quiebra el sábado. They have evidence for it. Tiene evidencia para ello. When that doesn't work, Si eso no funciona, they say, look, ellos dicen, mira, just do your work on 6 days. haga tu trabajo en 6 días nomás. Why do you have to do it on the 7th? ¿Por qué lo tienes que hacer en el séptimo? Did he have to do it on the 7th? Tenía que Why hacerlo en can't he el heal séptimo. on the other days? ¿Por qué no puede curar en los otros días? Why? ¿Por qué? Why can't he just follow the rules, which wouldn't be breaking any commandments? ¿Por qué no puede simplemente seguir las reglas, lo que no sería quebrar mandamientos? Why is Jesus picking a fight ¿Por qué Jesús entra en una disputa ahora? with the church? ¿Por qué lucha con la Because he wants iglesia? to make a point. Porque quiere demostrar un punto. Because their understanding of Sabbath keeping is wrong. Porque su comprensión de guardar el sábado está errado. So here they are, Aquí not están, keeping Sabbath no guardan el sábado and rejecting the Advent. y rechazan el advenimiento. And what do they claim? ¿Y qué es lo que claman? They claim to keep Sabbath, Claman guardar el sábado. and what they're all looking forward to? ¿Y a qué están mirando? The Advent. El advenimiento. Sister Emma said, Mi hermana Emma dijo, we claim to keep the Sabbath, clamamos de guardar el sábado. we claim to look forward to the Advent, Clamamos de esperar el advenimiento. and because we're rejecting all of these vows, we can't be Seventh-day Adventists, therefore we must be Babylon. Pero tenemos que ser Babilonia porque rechazamos todos esos votos. Now I want us to see, Lo que yo quiero que veamos, this is not leveled at her, y no se refiere eso a Elia, how silly the argument is. cuán tonto es ese argumento. Because you can only see how silly it is when you understand line upon line. Pero solamente puedes ver cuán tonto es eso si tienes línea sobre línea. Caiaphas, Em, Annas, Anas y Nicodemus, Nicodemo, Joseph, Caifás, Saul. Saúl. I named those men Nombré aquellos nombres, because what's hombres common about all of those men? que tienen en común. They're all part of the Sanhedrin, Todos fueron parte del Sanedrín, the leaders of the church, los líderes de la iglesia, Saulo también. all incluido. breaking Sabbath, Todos quebraron el sábado, not accepting the Advent, no aceptaron el advenimiento. and how many of them were Romans? ¿Y cuántos de ellos eran romanos? How many of them swapped their passports? ¿Cuántos de ellos cambiaron sus pasaportes? They all remained Jews. No, todos ellos eran judíos. You can reject what you want. Puedes rechazar lo que quieres. You can live in apostasy all you want. Puedes vivir en la apostasía que eliges. It does not make you Babylon. No te hace Babilonia. Even Aún if you don't fully understand this issue. si no entiendes completamente ese problema aquí. Ley If you break dominical Sabbath on one point, you o break el Sabbath. domingo. Si tú quiebras el sábado en algún punto, tú quiebras el sábado. We believe that, don't we? Eso
eso You break one comprendemos. commandment, you break them all. Ah, quiebras un mandamiento, quiebras You can't todos. break part of the Sabbath and keep the rest of it. No puedes quebrar parte del sábado y guardar el resto. It's a package deal. Es un, es un programa So if you're completo. falling foul in rejecting the Sabbath, Si rechazas el you're nothing sábado, more than a papist no eres nada más que un papista, or a pagan in those days, un pagano en aquellos tiempos, which would mean que diría you'd have to hand in your passport and become a Roman citizen. que deberías haber entregado tu pasaporte y convertirte en un ciudadano romano. And you know Y tú that's sabes not the case in the New Testament. que eso no es en el caso en el Nuevo So Testamento. therefore, Desde luego, we know sabemos no matter how bad the church is going to become or gets, cuán mala sea la iglesia o cuán mal sería ella. whilst probation lasts, Mientras estamos en tiempo de gracia, it cannot be Babylon. no puede ser Babilonia. Hopefully we can see that. Espero que podamos ver esto. Just from a simple line upon line methodology. Por una metodología simple, de línea sobre línea. By the way, De paso, just this simple concept can teach you a lot. ese concepto simple te puede enseñar mucho. What do people accuse us in this movement as being? ¿De qué la gente nos acusa en ese movimiento? In our behavior. En nuestro comportamiento. They say, Ellos badly dicen, behaved, te comportaste mal, you're rude, eres grosero, disrespectful, no tienes falta de respeto. and you're basically immoral. Y básicamente eres inmoral. We got all of that from Christ. Todo eso nosotros tenemos de Cristo. And John, Y Juan, the disciples, los discípulos. all of those ideas, Todas esas all ideas, of those attacks that come upon us todos esos ataques que vienen a nosotros, are just a fulfillment of prophecy. simplemente son un cumplimiento de profecía. People did not recognize this man to be sinless. Las personas no comprendieron que esa persona era sin pecado. They said he was a Sabbath breaker. Dijeron que era un quebrantador del sábado. That's one of the arguments they have against him. Eso es uno de los argumentos que tenía contra él. Vow number 15. Voto número 15. Just to make sure that we get the point, Solo para ver si entendemos el punto. do you accept that the Church of God is in a Laodicean condition and is sick from the head to the feet, yet enfeebled and defective as it is, and having imbibed various papal errors, it is not and never has been a part of Babylon? ¿Aceptas que la iglesia de Dios es en condición laodiciana y está enferma de los pies, de la cabeza a los pies, y aunque sea tan defectuosa, etcétera, y teniendo aceptado varios errores del papado, no es y nunca ha sido parte de Babilonia? Vow 15 speaks about our church imbibing papal errors. Punto 15 habla de nuestra iglesia aceptando errores del papado, But it still is not Babylon. pero aún no es Babilonia. Vow number 16. Número 16. This is basically talking about tithes and offerings Eso básicamente habla sobre diezmos y ofrendas and supporting the work of the gospel. y apoyar el trabajo del evangelio. Vow 17. 17. This is dealing with dietary reform. Eso trata de dieta, So we'll read this reforma, one. alimentación. Vamos a leerlo. Is it your purpose to obey God's instruction to eat and drink to his glory by abstaining from all intoxicating liquors,
tobacco in all its forms, heavily spiced foods, chemical leavening agents, eating meat, both clean and unclean, avoiding other animal foods such as eggs, dairy, narcotics in all its forms, including tea, coffee, cola drinks, opiates, and all other harmful substances. Es tu propósito obedecer a las instrucciones de Dios para comer y beber para su gloria, absteniéndote de todos los licores intoxicantes, tabaco en todas sus formas, comida fuertemente condimentada, agentes químicos, leavening, no sé qué es, comiendo carne pura o impura, evitando todas cosas animales como huevos y leches, productos lácteos, narcóticos en todas sus formas, incluyendo té, café, cola, Some people have asked about some of these bebidas, issues. opiates y otras sustancias All of these are addressed in the dañinas. book Counsels of Diets and Food. Todo eso de todo eso se explica en el libro de Consejos sobre régimen alimenticio. We live in an age today Vivimos en un tiempo hoy where drugs are becoming more and more permissible. donde drogas cada vez reciben más permisos, son admitidos. People are talking about the medicinal use of drugs. Las personas hablan del uso Particularly medicinal narcotics and de opiates. drogas, especialmente narcóticos y drogas. The vow says Pero el voto dice we don't partake of any of those substances. que nosotros no tomamos ninguna de esas There are various sustancias. brethren across the world field Hay muchos hermanos en todo el mundo. because of cultural norms. Por normas culturales, They feel it's okay to partake of certain narcotics or opiates. ellos piensan que está bien o es posible usar ciertos narcóticos o opiatas. So I want us to be clear on this issue Quiero que estemos claros en este that punto. whether it's a local herbal drink Sea una bebida local de hierbas or whether it's certain components from a plant that have been turned into an oil, o sean ciertos componentes de una planta que se han convertido en un aceite which come under the heading of either a narcotic or an opiate, que están debajo del punto que son we will be opiata steering o away from these narcótico. substances. Nosotros nos separamos de esas cosas. Number 18. Nos distanciamos de esas cosas. Number 18 is just dealing with dress reform. Punto 18 habla de la reforma de la vestimenta. Number 19. 19 Number 19 is dealing with our recreation time, basically. habla básicamente del tiempo de recreo And how we spend our leisure time. y cómo usamos el tiempo libre. We recognize that we live in a digital age. Reconocemos que vivimos en un tiempo digital. And many of us have today got friends that we've never even met. Muchos de nosotros tenemos amigos que jamás hemos But conocido. we know that we have personal lives via our phones Y tenemos vidas personales a través that no one would ever know about. de esos teléfonos que nadie siquiera sabría. So this vow addresses that issue in that framework. Y ese voto entonces toca ese tema, Recognizing that it's an individual personal commitment que es reconociendo que eso es un punto que tú personal, forma personal al cual te cometes. Vow number 20. Do you accept the Punto counsel número given in 20. Scripture, but particularly in the spirit of prophecy, to not dwell in the cities? ¿Aceptas el voto o el llamado de la In selecting a location for a home, do you Escrituras. agree that an uncrowded, retired, rural location is to be preferred over overbuilt places? de no vivir en las ciudades?
en eligiendo un lugar que donde hay poca gente, retirado, rural, etcétera, So your prefiriendo desire eso a and purpose lugares to muy forsake city living in favor of a more secluded location con mucha away from the construcción. busyness and enticements so often encountered in urban centers. Es tu deseo y propósito de rechazar la vida de la ciudad a favor de una vida más retirada, lejos del el estrés y de la excitación que tanto se We encuentra en recognize los centros urbanos. that Reconocemos some people live in the city. que algunas personas viven en la ciudad. It's the only vow Es el único voto that recognizes that fact. que reconoce ese hecho. And hence it says in the third bullet point Y desde that luego it is our dice, desire, es not nuestro- our present situation. por eso dice, es nuestro deseo y no nuestra situación presente. If we're living in the city currently, Si en el momento vivimos en la ciudad, the only reason we would be there la única razón por que estaríamos ahí is because circumstances are forcing this to be so. es porque circunstancias nos fuerzan que así sea. Either family ties Son lazos or familiares financial issues. o problemas o asuntos financieros. So the vow has been worded Entonces hemos escrito ese voto in such a way de una manera to recognize that we would desire not to live in the city. reconociendo que nosotros deseamos no vivir en la Vow ciudad. 21. Do you believe 21. that Jesus is our high priest, that he is in the heavenly sanctuary ministering on our behalf? ¿Crees que Jesús es nuestro sumo sacerdote, que Él está en el lugar santo o en el santuario celestial ministrando en nuestro, That on 22nd of October he began favor. the investigative judgment? que Él comenzó el juicio investigativo en el octubre 22, 44? Do you believe that he is now in the most holy place making the final atonement for our sins? ¿Crees que ahora Él está en el lugar santísimo haciendo el atonement, la Where ofrenda they'll be blotted final para out nuestros if confessed and pecados, forsaken? para que sean completamente borrados, si son Do you believe that the confesados y judgment began perdonados? with the dead in October 22nd, 1844 and moved to the living on September the 11th, 2001? ¿Crees que el juicio comenzó con los muertos en Cristo en octubre 22 y continuó con los santos vivos desde 11 de septiembre de 2001? Vow 21, Voto 21, the third bullet point, el tercer punto, is a basic summary. es un resumen básico. It has some problems connected to it. Tiene algunos problemas en conexión. Hopefully we can identify what those problems are Espero que podamos identificar cuáles son esos problemas. the primary one being Primario, that October 22nd doesn't really line up with 9/11. octubre 22 no está en la misma línea con el 11 de septiembre. We can have symbols having more than one meaning, Símbolos pueden tener más que un but if you significado, did two lines, one above the other, pero si hacemos dos líneas, una you encima de wouldn't otra, get October 22nd lining up with 9/11. no podemos alinear octubre 22 con el 11 de septiembre. So there has to be refinement on this subject. Entonces hay que refinar ese punto, But at a basic o ese level, tema. Pero a nivel básico, this is what we teach in our movement. eso es lo que enseñamos en nuestro movimiento. Number 22 deals with Punto the spirit of prophecy. 22, 23 el deals with the ordinance 23 of humility and the Lord's Supper. son las ordenanzas de humildad y la Santa Cena. Number 24. 24. Number 24 has caused a lot of problems in our movement 24 ha causado muchos problemas en nuestro movimiento
There are people who have left our movement because they don't accept number 24. Personas han salido de nuestro movimiento porque no aceptan. Do you believe Punto that on 24. September 11th, 2001, the mighty angel of Revelation 18 prophetically descended, thus marking the beginning of the judgment of the living and the sealing of the 144,000? ¿Crees que en el 11 de septiembre de 2001 el ángel poderoso de Apocalipsis 18 proféticamente descendió, marcando de esa manera el comienzo del juicio de los vivos y el sellamiento de los 144,000? Do you believe that at the very same time, the latter rain began to sprinkle upon the priests of Adventism, calling them to purify the Lord's temple? ¿Crees que al mismo tiempo la lluvia tardía comenzó a gotear sobre los sacerdotes del adventismo, llamándoles And the a last purificar bullet el point is dealing templo with del the role Señor? of radical Islam at that point in history. Y el último punto toca el tema del Islam radical en ese punto, ese momento de historia. We're going to address this issue on bullet point number 1. Vamos a tocar ese tema en el punto número 1, o en el punto 1, What this means lo que eso and how it's significa placed upon a line. y cómo es colocado eso en una línea. But as a vow, Pero como un voto, we haven't changed our position no hemos cambiado nuestra posición, that this mighty angel que ese ángel poderoso descended on September 11th, 2001. descendió en el 11 de septiembre de 2001 And not at another waymark. y no en otro hito. And the people who have left this movement, Personas que han salido de ese the movimiento, reason that they have la razón que ellos tienen is because they're working on incorrect models. es que usan modelos incorrectos. Number 25. Punto 25. First bullet point. We need to be using William Miller's rules of prophetic interpretation. Necesitamos usar las reglas de Guillermo Miller de interpretación. Second bullet point Segundo punto. is addressing two fundamental issues, Dos two witnesses and line upon line. asuntos fundamentales se mencionan aquí, dos testigos y línea sobre línea. Two witnesses, line upon line. This point is important for us to understand. Es importante que entendamos ese punto. And I want to labor this point a little bit. Quiero trabajar un poco sobre ese punto. When we talk about two witnesses Cuando hablamos de dos testigos and we go to William Miller's rules, y vamos a las reglas de Guillermo Miller, particularly rule number 1 and rule number 5, especialmente la regla número 1 y I 5, think we've developed a very bad habit creo que tenemos un mal hábito that's actually breaking the rules. que de hecho quiebran las reglas. Go to a Bible verse and we read Toma it un versículo, vamos a un versículo and we bíblico, lo ask, what does that leamos Bible verse mean? y preguntamos qué significa ese versículo. And what we'll do Y lo que is hacemos we'll go to another Bible verse es que vamos a otro versículo bíblico to explain this one. a explicar aquello. And why is that wrong? ¿Y por qué eso está errado? Because I'm saying it's wrong. Porque yo digo que eso está errado. And we all do this Y todos nosotros hacemos esto. because you no longer have two witnesses. Porque ya no tienes dos testigos. Because if I say this is the truth Porque si yo digo que esto es la verdad and you tell me to prove it y me pides probarlo and I go here to prove it, y voy aquí para probarlo, what's this? ¿qué es esto? My first or second witness? ¿Es mi primer o segundo testigo? First witness. El primer testigo. But we'll say we've got two Bible verses. Pero decimos que tenemos dos versículos bíblicos. So we trick ourselves thinking that we've got two witnesses and we don't. Entonces nos engañamos a nosotros mismos que tenemos dos testigos, pero no tenemos. When you have a Bible verse, Si tienes un versículo bíblico, you need to look at the verse necesitas ir al versículo to make it your first witness. y hacerlo tu primer testigo. And then you find another verse Y luego encuentras otro versículo
that supports your thesis. que apoya tu tesis. And unless you do that, Y al no ser que you hagas don't eso, have two witnesses. no tienes dos testigos. Because the problem you'll find, Porque el problema que vas a encontrar because you might think, pensando, here's my first verse, aquí es mi primer I'll get a versículo, witness, voy a buscar un versículo, so you un only got one. testigo, entonces tienes uno nomás. You might think, Pensarías, just go and get another Bible verse. entonces simplemente busco otro versículo, más uno. So you've got two witnesses then. Entonces sí tienes dos And testigos. I'm contending that's still breaking the rules. Y yo digo, eso todavía es quebrar las reglas. Because what you've done Porque lo que has hecho, is fallen foul of rule number 5. que no Now you're cuidas you're la regla relying número upon my 5. wisdom Porque ahora sí tú estás basándote en tu sabiduría to say that this verse para decir que ese versículo proves this one, prueba aquello. and I'll get another verse, Y voy a tomar otro and that proves this one as well. y aquello también prueba esto. And what should your question be? Pero ¿qué debería ser tu pregunta? How do you know? ¿Cómo sabes? How do you know this one proves this one to be correct? ¿Cómo sabes que prueba que este versículo aquí es correcto? The verse itself El has to be versículo self-defining. en sí mismo tiene que ser I want to say definirse a sí 100% of mismo. the time. Yo diría 100% de los casos. And the reason we don't find it 100% of the time is because of our weakness in interpreting Bible. Y la razón por qué no lo encontramos así 100% de los casos es porque tenemos debilidad en interpretar la Biblia. If you can't get the verse to define itself as your first witness, Si no puedes demostrar que el versículo que estás estudiando es el primer testigo, and then you start looking at other verses to bolster and support this thesis, y entonces buscas por otros versículos para apoyar y defender esa tesis, you have to tread very carefully tienes que ser muy because you're cuidadoso liable to make a mistake. porque puedes hacer errores. Because we know that's what the Millerites did. Eso es lo que hicieron los mileristas. They didn't check the original proof verse that they have thoroughly. No comprobaron el versículo original que tenían profundamente. So I want us to be aware of this issue. It's not a minor point. No es un punto menor. Quiero que estemos conscientes de ese asunto. Verse 26 is just about the charts. Punto 26 simplemente es acerca de los diagramas. Go back to vow number 12. Volvamos al punto 12. Vow number 12 is dealing with the nature of man and the nature of Christ. Habla de la naturaleza de hombre y de la naturaleza de Cristo. So my question is why? Mi pregunta es ¿por qué? Why are we dealing with this subject? ¿Por qué hablamos de ese tema? Anyone? ¿Alguien? No comment? ¿No hay comentarios? Let me read something to you. Déjenme leer algo. Testimonies to Church, Volume 1, page 300, paragraph 1. Testimonio para la iglesia, tomo 1, página 300, párrafo 1. It's on the board. 300.1.
This is Testimony of the Church, Volume 1. Eso en español es la página 270 del tomo 1 del Just looking at the Testimonio para time, la Iglesia. wondering if I should comment on this. Estoy preguntándome si I'll debería try and do this comentar briefly. por el tiempo. Voy a When tratar de you hacerlo approach a brevemente. subject, Si quieres hablar de un a tema, passage, un pasaje, you need to know the time and circumstances of when that passage was written. necesitas saber las circunstancias y el tiempo cuando fue escrito. We'll do it simply. Vamos a hacer Volume 1. tomo You know, 1. it's at the beginning of Adventism. O sea, el tomo 1 habla de la historia del comienzo del adventismo. Adventism is Laodicea. Los adventistas son la Odisea. So it's at the beginning of Laodicea. Entonces es al comienzo de la We Odisea. can pinpoint this very accurately Podemos colocar eso, ubicarlo by bien looking claro. exactly with the page numbering and where we are. Mira la página donde estamos. Let's read this passage. Vamos a leer ese pasaje. The only safety now is to search for the truth as revealed in the Word of God as for hid treasure. La única seguridad consiste ahora en buscar como un tesoro escondido la verdad revelada en la palabra de Dios. The subjects of the Sabbath, the nature of man, and the testimony of Jesus are the great and important truths to be understood. Los temas del sábado, la naturaleza del hombre y el testimonio de Jesús son las grandes e importantes verdades que se han de comprender. These will prove as an anchor to hold God's people in these perilous times. Resultarán como un ancla que sostendrá al pueblo de Dios en esos tiempos peligrosos. Testimonio para la Iglesia, página 270, 1798, primer tomo. 1798, 1844, today. hoy. So we know this is 1T. Sabemos que es el primer testimonio para la Iglesia, tomo 1T is 1. over here. Tomo 1 es aquí. The church La Iglesia has become Laodicea. se convirtió en la Odisea. And we also know También sabemos that the third angel's message que el tercer mensaje angelical arrived llegó in 1844. en 1844 And it was running through history. y corre a lo largo del We tiempo. only have one message. Solo tenemos un mensaje, It's the third angel's message. es el tercer mensaje. In this passage, En ese pasaje, the third angel's message, el tercer mensaje, if you wanted to go into details, si quieres entrar en detalles, would have components to it. tiene componentes. And the components are what? ¿Y los componentes son qué? The nature of man La naturaleza del hombre and the Sabbath. y el sábado. The third one, testimony of Jesus. Testimonio de Jesús, el tercer punto. We're looking at vow number 12. Estamos estudiando el voto And número the point 12. that I want us to see Y el punto que yo quiero que veamos is the reason we're looking at the nature of man, es la razón por qué estamos estudiando la naturaleza del hombre, the nature of Christ, la naturaleza de Jesús, is because it's a component or a part of the third angel's message. porque es un componente, es una parte del tercer mensaje angelical. And so when Wagner and Jones come on the scene, Cuando Wagner y Jones entran al escenario, what's the main two subjects that they're going to deal with? ¿cuáles son los temas principales de ellos? The Sabbath Sábado and, y so they're going to call it justification by faith, ellos lo llaman justificación por la fe. and Ellen White's going to call it Elena White lo llama the nature of man. la naturaleza del hombre. That's why she says, Eso es porque ella dice, when I heard Elder Wagner speak, cuando yo escuché el Wagner hablar, it was music to my ears, era música para mis oídos, because this is what I've been preaching porque eso es lo que yo he estado predicando. since when? ¿Desde cuándo? Since the very beginning of my testimony. Desde el comienzo de mi testimonio. Because she recognizes Ella The nature of reconoce man que la naturaleza del hombre
which they call justification by faith, que llamaron la justificación por la fe, is an essential part of the third angel's message. es una parte esencial del mensaje, We could tercer explain mensaje. it another way. Because this is Podemos about a man. Eso es acerca de un hombre, It's not about Jesus. no es acerca de Jesús. Jesus is not a man, he's God, and we're human beings. Jesús es un Dios, no es un hombre. So we'll bring another model or symbol to lay over this. Entonces tenemos que usar otro símbolo o modelo que colocamos encima de ello. Because we need to capture the nature of Christ into this study. Porque necesitamos incluir la naturaleza de Cristo en ese estudio. Ellen White has a vision Elena White tiene una visión where she sees a soft light donde ella ve una luz suave around what subjects? acerca de qué temas. She sees ones around the Ten Commandments, Ella ve uno alrededor de los 10 and mandamientos the light was around the fourth. y la luz era alrededor del cuarto. And what else does she see a light around? Y también alrededor de qué había una luz. The incarnation. La encarnación. And the incarnation is the creation or the birth of Jesus. La encarnación es el nacimiento de Jesús. It's another way of expressing the work of the third angel. Es otra manera de decir el tercer ángel. So the reason why vow 12 is in here, because it's dealing with the third angel's message. Por eso está aquí el punto 12. Trata del tercer mensaje. In 1T 300, En ese texto aquí talks about the nature of man and the Sabbath. habla de la naturaleza del hombre y el sábado. So we have to talk about our humanity. Tenemos que hablar de nuestra naturaleza, nuestra But humanidad. then she says, Pero también él le dice, I had a vision tenía una visión about the Sabbath acerca del sábado and Christ, y Cristo, the incarnation. la encarnación. This is just repeat and enlarge. Ella solamente repite y aumenta. So to understand our nature Para comprender nuestra naturaleza or to understand Christ's nature, o comprender la naturaleza de Cristo, you have to address both issues at the same time. tienes que tocar los dos asuntos al mismo If tiempo. you're getting baptized, Si va a ser bautizado. last year, Año pasado, from September to November, de septiembre a noviembre, this important subject began to be discussed. ese tema importante llegó a ser discutido. If you didn't watch those presentations, Si no has those visto class studies, aquellas presentaciones, esos estudios en clase, then you should be questioning yourselves, deberías cuestionarte. do you actually understand what the nature of man or the nature of Christ is really about? ¿Acaso entiendes realmente de qué se trata de la naturaleza del hombre y de Jesús, de Cristo? We have a holistic, comprehensive message Tenemos un mensaje holístico, that has comprensivo. integrity. We have a good message Tenemos un buen mensaje. with no mistakes or holes in it. No tenemos errores ni huecos en ello. Because it's the third angel's message that Porque we're es el- preaching and teaching. Porque es el tercer mensaje angelical que estamos enseñando y predicando. Hence, the introduction of this subject, Desde luego la introducción de este tema. which one of my brothers over there called justification by faith. Uno de mis hermanos por allá lo nombró como, o lo mencionó como justificación por la fe. If you believe that, Si crees esto, and you believe rule number 25, y crees en el voto o la regla which is 25, William Miller's rules, que de hecho es la regla de one. Miller, nadie can teach, puede enseñar, understand, and comprender experience y experimentar justification by faith justificación por la fe without using William Miller's rules. sin usar las reglas de Guillermo Miller. And I suspect there are people in this room who don't actually believe that. Y
Tengo la sospecha que hay personas en esa sala que no creen esto. But I'm stating that as a fact, Pero yo lo menciono o yo lo as much as I pronuncio understand these como un things. hecho, así como yo entiendo esas That's cosas. the justification of rule number 12. Eso es la justificación de la regla número 12. You've read the vows, ¿Has leído los votos? so you should know Deberías saber that what we teach que lo que nosotros enseñamos is different es diferente to virtually every single conservative ministry in the church. de básicamente todo tipo de ministerio independiente en la iglesia. And what we teach Y lo que enseñamos is different es diferente to what the conference structure teaches. de lo que enseña la conferencia, la estructura de la conferencia. So if you're assenting to this vow, Si tú aceptas ese voto, be aware that you're on your own. sé advertido que vas a estar a solas, Because no one else agrees with this perspective. porque nadie está de acuerdo con esa perspectiva. Vow number 12. Voto 12. Mankind was not only created in the image of God, he was also designed to be his counterpart. But Satan has labored to obliterate that image and imprint upon us his own, thereby making man his counterpart. He has thus succeeded in thwarting the divine plan in the creation of man. La humanidad no ha sido creado solamente en la imagen de Dios, sino también fue diseñado para ser su equivalente. Pero Satanás ha trabajado para deteriorar la imagen y imprimir sobre nosotros la suya, desde luego haciendo al ser humano su equivalente. Él tenía éxito, desde The luego, word en counterpart destruir el plan divino de la creación del hombre. does not just mean image or copy. Y la palabra equivalente no solamente significa imagen o copia, It has a wider connotation than that. tiene una connotación más amplia. Eve was the counterpart of Adam. Eva era el equivalente de Adán, Because Eve is man porque Eva es hombre and Adam is man. y Adán es hombre. And when they're separate, Y cuando son separados, is man complete? ¿es hombre completo? No. No. Takes a man and a woman to make a complete human being. Se necesita un hombre y una mujer para hacer un ser humano completo. I'm not talking about procreation. No hablo de la babies. procreación. No hablo de hacer bebés. Adam on himself is not complete. Adán en sí mismo no era completo. That's what that idea of the word counterpart means. Eso es lo que significa el ideal de la palabra equivalente. If we're the Counterpart. counterpart of God, Si somos el equivalente de Dios, we believe creemos that it was necessary for him to create humanity for him to be complete. entonces creemos que era necesario para crear la humanidad para que él sea completo. People don't believe that truth. La persona no, el homólogo también equivalente. Las Plan of personas no, redemption is God's means of recovering mankind from the slavery of sin by restoring the image of God in man and bringing him back into allegiance with God. It is wonderful both in its simplicity and fullness, for it not only provides for our full pardon, but also for our complete restoration. el plan de la redención de Dios significa recobrar la humanidad de la esclavitud del pecado para restaurar la imagen de Dios en el hombre y llevarlo de vuelta a la alianza con Dios. Es hermoso en su simplitud y totalidad, porque no solamente provee perdón completo, sino también restauración completa. We've addressed this point before, so I won't comment on it. It's the next one. No, ya hemos hablado de ese punto. Es el siguiente, por eso no vamos a comentar ahora. It's bullet point number 3. Punto número 3. The means by which this rescue was effected was by Christ coming to this earth in a fallen, sinful human body identical to ours, within which
He united divinity and humanity. Los medios para rescatar para ese rescate fue hecho era que Cristo venía a la tierra en su cuerpo caído humano idéntico al Despite nuestro. coming in a fallen, sinful body, he was still separate from sinners, for the humanity that he took was sinless. It was balanced and well proportioned, akin to that of Adam before his fall. A pesar de venir en un cuerpo caído, pecaminoso, él al mismo tiempo estaba separado de los pecadores, porque la humanidad que él tomó era sin pecado. Fue His balanceada y human bien nature would proporcionada, not and could not sin. parecida a la de Adán. Su naturaleza humana no podría y no As pecaminaría, long as it was combined with divinity. mientras que estaba combinada con la divinidad. Do you believe that the example that he left us while he was on earth makes it possible for us to unite our humanity with his divinity and thereby live a life of victory ¿Crees que, whilst we're in the same corrupt body? ¿crees que el ejemplo que Él nos ha dejado, mientras aquí en la tierra, hace posible que nosotros nos unimos en nuestra humanidad con su divinidad y desde luego vivir una vida de victoria, aún en esa tierra, o aún en una vida de fe, que estando en ese cuerpo corrupto These two last bullet points que Él poseyó mientras que Él estaba en la tierra? deserve careful consideration. Esos últimos dos puntos necesitan consideración muy cuidadosa. This movement has been teaching Este movimiento ha estado enseñando about Sabbath reform for nearly 3 decades. sobre la reforma del sábado por 3 décadas casi. We're now addressing Ahora estamos tocando el tema, this missing part of the third angel's message. esa parte faltante del tercer mensaje. And as we're doing so, Y mientras que lo hacemos, we're coming to conclusions llegamos a conclusiones that many people would not agree with. que muchas personas no aceptarían. So I don't want people to take it for granted No quiero que las personas lo tomen por dado that we've got it correct, que estamos en lo correcto, that you can just trust us. que simplemente nos puedes confiar. You need to make sure Tienes que asegurarte that you actually really believe what we're teaching, que realmente estás creyendo lo que nosotros what enseñamos, these vows state. lo que dicen esos votos. And if you're requested to be baptized, Y si te preguntaron o si has sido but you now have invitado para questions, ser bautizado y ahora tienes please preguntas, feel free to ask those questions. por favor, siéntete libre de I want to address one preguntar las point before we preguntas. close. Quiero tocar más un punto antes de cerrar. My sister Mi hermana said dijo during the break, en la pausa, I was thinking of getting baptized. I was thinking, estaba pensando, quería ser bautizada, but now I realize I don't know anything. pero ahora veo que no entiendo nada. So maybe I need to back out. Tal vez debo retirarme o dar un paso para Problem atrás. is, El problema es, when you get married to someone, si te vas a casar con alguien, how long do you wait? ¿cuánto tiempo puedes esperar? Because you have to court, Porque tienes que entrar en, ¿cómo se Courtship. llama? El proceso anterior. En el noviazgo. you have to enter into a relationship to get to know one another. Tienes que entrar en una relación para conocerse con alguien. And how long does it take to get to know someone? ¿Y cuánto tiempo se necesita para conocer a alguien? Take you a lifetime. Necesitas toda una vida. So you'd never marry until you got on your deathbed. Entonces nunca vas a casarte hasta que estás en el lecho de la muerte. And it's a bit late then. Y claro, un poco tarde Not much entonces. fun. Y no va a ser muy divertido. Because marriage is supposed to be fun, isn't it? Porque el So you can't fall casamiento into the debe ser trap lindo o divertido. Entonces no puedes entrar to en say, esa I don't understand everything.
No puedes caer en I can't explain esa everything. trampa y decir, mira, yo entiendo Therefore, I'm todo, disqualified from being yo baptized. no entiendo todo, no puedo explicar todo esto y luego no tengo la calificación para ser Because bautizado. when you get married, Porque si cuando te cases, you do it upon the basis lo haces sobre una base, that you have checked everything that you can check. que has verificado todo lo que puedes verificar. You have confidence that you love this person Tienes confianza que amas a esa persona and that they're being honest in what they say to you. y que han sido honestos en lo que te dicen. And then when you get married, Y cuando te cases, then you really get to know the person properly. entonces realmente vas a conocer a la So you persona. knew they were an accountant, ¿Sabías que era un, bookkeeper. ¿cómo se llama? So the woman that you married, she was an accountant. La persona con la cual te cases era un, You watched a video on accountants, no recuerdo cómo se llama esa so profesión. you have an understanding of what they do, Entonces tú sabes lo but que you never hace, lived with one. pero nunca habías vivido con So, un economista o un You need to contador. understand the vows, Entonces tú necesitas saber los votos, but you're not going to understand everything about them pero no till vas you a enter into the experience. entender todo sobre ello hasta que entres en la experiencia. Then your understanding will develop. Entonces tu comprensión se The desarrolla. purpose of my spending time with you looking at these vows La razón por qué yo invierto ese tiempo mirando a los votos was not to scare people in not to scare people in being baptized. no era para intimidar a las personas para que no se bauticen. We have to step out in faith. Tenemos que avanzar en fe. We won't know everything, No sabremos, no vamos a saber but you need to todo, know some things. pero tienes que saber algunas cosas. It wasn't to trip people up or entrap anybody. No eres para colocar entrampar a alguien aquí. When you get married, Cuando te cases, you can't take this person for granted. no puedes tomar, por supuesto, a esa persona. You have to approach them Tienes que, carefully con cuidado, acercarte a ella so you know what you're getting into. para saber a qué te metes. In our next presentations, En nuestras siguientes presentaciones we want to start addressing some other topics. queremos hablar de otros I'm done temas. with the vows. Ya terminé aquí con los votos. Please feel free to ask me anytime you want to Pregúntame, por favor, cualquier tiempo que quieran, on points you don't understand. en puntos que no comprendes. As I said at the beginning of my first presentation, Como yo dije al comienzo de mi primera I want to cover presentación, some material which will be revision, voy a cubrir algún material y será revisión, but also want to cover some new material. pero también quiero cubrir material nuevo. If you find it overwhelming, Si te parece mucho, don't be surprised no te sorprendes and don't become discouraged. y no te desanimes. I don't claim to understand everything, Tampoco yo clamo de comprender todo, even on the things that I teach. ni siquiera en las cosas que estoy I enseñando. can see some points, Puedo ver algunos puntos and I think it's the duty of a teacher to share those points, y yo creo que es el deber del maestro de compartir esas even if cosas, he doesn't understand all the implications of what he's saying. aunque él no comprenda todas las implicaciones de lo que está diciendo. I'm glad you're all here. Estoy feliz que están It's going to aquí. be an eventful prophecy school. Va a ser una escuela de profecía lleno de acontecimientos. Things are going to be taught, Cosas han sido enseñados, things are going to be said, cosas han sido which dichas, will touch your nerves, van a tocar vuestros nervios may shake your faith, y tal vez sacudirán a tu fe. so be prepared. Esté preparado.
Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, we want to ask and pray that you would guide and direct us pedimos que nos guíes y diriges as we consider the subject of these vows, considerando el tema de los votos, which are an expression of our faith. que son una expresión de nuestra fe. Please guide and direct us. Por favor, guíenos y dirígenos. May each of us bow before you Que cada uno se postre delante de ti. count the cost Cuente el that we have made El and other costo. people have made que hemos hecho o otros han hecho to be here. para estar aquí. May we not waste our time. Que no perdamos nuestro tiempo. May we spend our time here meditating upon your word. Usemos el tiempo aquí meditando en tu palabra, Talking to one another, conversando uno con otro, encouraging one another. dándonos coraje uno al otro. May the experience that we have here be a taste of heaven. Que la experiencia que tengamos aquí sea sería gustar el cielo. In Jesus' name, En nombre de Jesús. amen. Amén.